buenas. Mi nombre es Manuel Marroquín Castañeda, hijo de Pablo Marroquín Sastre y de Custodia Castañeda de Marroquín. Somos producto de la violencia, desplazados del Magdalena Medio desde muy niño. Mi padre también desde muy niño vivió la violencia en la cual le tocó ser parte de las guerrillas liberales. Pues el pueblo lo quemaron, lo desaparecieron totalmente. Varios familiares asesinados, entre esos un hermano de él, un tío de nosotros, que aparecen en los libros de historia allá de ese territorio, donde hay hasta un monumento con los nombres de todas las personas que fueron quemadas en el pueblo, colgadas, quemadas, entre esos un tío. Y mi viejo de muy temprana edad le tocó ir para el monte, luego pasar a la militancia del Partido Comunista, donde se ubicó en Jacopí, desde donde ya empezamos nosotros a ser parte de esta familia, pero nos sacó la violencia de allá de Magdalena Medio, por lo cual llegamos, como muchos de los que llegamos al barrio Policarpa, como desplazados de la violencia, desplazados de ese terrorismo de Estado y sacado pues de los territorios en los que ya se había construido no solamente una familia, sino un futuro. Eh, sí, entonces a partir de la llegada al barrio Policarpa, que recién se estaba construyendo, nosotros ya llegamos en ese segundo ciclo del resto de la toma del barrio, pero empezamos a conocer el verdadero fundamento de lo que es la creación y la formación, no solamente del barrio Policarpa, sino de la formación de la Central Nacional Provivienda. Aquí nos vinimos a encontrar con mucha gente desplazada de otros territorios. Nosotros veníamos del Magdalena Medio, otros venían del Tolima, otros venían del Huila, otros venían aquí del Llano y de todos los alrededores, aquí lo que corresponde a Cundinamarca. Al llegar aquí al barrio, lo primero que nos vinculamos, mis padres como militantes al Partido Comunista, y nosotros al trabajo infantil, que en el momento se llamaba Los Pioneros, donde era fundamental el trabajo tanto de los niños como de las madres, que eran las que más estaban en el territorio y les tocó resistir totalmente las arremetidas oficiales. De aquí empezamos nosotros a hacer esa mano derecha del proceso, donde empezamos a formarnos en la actividad solidaria, en la actividad de llevar el arte, llevar la música, llevar teatro a muchos espacios donde ya se empezaban a dar también otros procesos de tomas de tierras, como era en el barrio, arriba en el barrio El Quindío, el barrio Nuevo Chile, entre otros que se estaban dando hacia el lado del sur de Ciudad Bolívar, que también estaban naciendo ya otros barrios, hacia el lado del norte, hacia el lado del Codito, donde está el Buenavista, y así me cansaría de comentar más de 60 barrios que se estaban casi que creando a la par. Todos ya empezaron a requerir actividades de solidaridad, que sabían que estaban arremetiendo oficialmente contra las poblaciones de estos barrios en formación. Había la solidaridad del barrio, entonces salíamos muchas comisiones llevándoles alimentos, llevándoles esa esperanza de que se mantengan, que no estaban solos y que las luchas debíamos hacerlas todos en trabajo comunitario, en comunidad. Es así que empezamos a aprender todo este tipo de experiencias que nos dieron para que solamente la lucha que se dio en el Policarpa se expandiera para otros departamentos del país. La Central Nacional Provivienda tuvo presencia y crearon más de 600 barrios a nivel nacional, más de 22 departamentos y 220 y pico municipios, es donde tuvo presencia. La Central Nacional Provivienda nace a raíz y estas luchas del barrio Policarpa a raíz de la experiencia dada por dos grandes luchadores en Cali, como fue el compañero Valverena, un liberal de avanzada, y el compañero comunista, compañero Julio Rincón. Ellos se dedicaron a estudiar bien las leyes y promovieron la ley que hoy día se conoce como la Ley Valverena, que es aprovechar todos los baldíos que tiene la nación, toda esa tierra que dejó la corona española cuando fueron sacados pues, en esa revolución del momento, en la independencia, y que esos baldíos quedaron lógicamente para
ser parte de las riquezas que tiene la nación, pero la idea era que esos baldíos debían llegar a la gente que no tenían ni tierra o no tenían un techo en donde vivir. De ahí que empiezan a dar las primeras luchas por la vivienda en esos territorios y esa experiencia empiezan a traerse hacia Bogotá y luego se hace en las colinas, la resurrección, en las lomas, en el country y lógicamente en el Policarpa como tal, que fue la gran experiencia, la que más hubo resistencia, la que más tuvo, digamos, ese trabajo de organización y es el ejemplo que da para toda la Central Nacional Pro Vivienda. Producto de estas enseñanzas que dieron estos dos compañeros, el compañero Valverena y el compañero Julio Rincón, fueron asesinados y descuartizados allá en el Valle. Es por eso que muchos de nuestros barrios a nivel nacional tienen el nombre del compañero Julio Rincón. Y muchos otros barrios tienen la característica y por eso nosotros hacemos y levantamos los nombres de muchos de estos luchadores, incluyendo procesos que se están dando en el mundo. O sea, hay barrios como el barrio Cuba, por lo que ha pasado en Cuba. El barrio Nuevo Chile, en representación pues, de la resistencia y del golpe de Estado que hubo en Chile con el asesinato del compañero Salvador Allende y con muchos otros dirigentes. Tenemos barrios que tienen no solamente el nombre de Salvador Allende, sino también de muchos compañeros chilenos asesinados. A nivel nacional tenemos barrios como el Jaime Pardo Leal, el Giracastro, en homenaje a la mamá del compañero Iván Cepeda, porque fue una gran luchadora, luchó también aquí, vivió aquí en el barrio, toda su familia viven aquí, ayudaron en esos momentos de resistencia y de organizar los procesos de la Central Nacional Pro Vivienda y de la población en general. Empezaremos a decirle cualquier cantidad de barrios que tienen nombre destacado precisamente enarbolando pues, las luchas que se dan en los territorios de la Central Nacional Pro Vivienda. Hoy la Central Nacional Pro Vivienda, en presencia todavía del barrio Policarpa, aunque hemos sido golpeados por el comercio, porque desgraciadamente sus fundadores han fallecido o han tenido que irse del territorio, los hijos no han tenido esa apropiación y esa parte de la cultura de mantener esta lucha que se dieron acá y llegan los que vienen con el dinero, los que vienen ahorita por los procesos de tener estos negocios de las telas y entonces compran a precio muy barato para hacer sus emporios económicos y hoy en día hasta en las elecciones podemos darnos cuenta la influencia de todos estos personajes adinerados, la mayor parte de gente de Medellín y vienen influyendo incluso en esa transformación hacia el lado opositor, ese lado contrario, ese lado que hace daño porque aquí no se vinculan a nada, pero sí tratan de obstaculizar cualquiera de las luchas que se organizan dentro del barrio Policarpa. Sus fundadores que todavía quedan, pero muchos de los hijos que hoy en día todavía enarbolamos las banderas de la lucha, de toda esta enseñanza que nos dio el proceso que se ha venido dando dentro del barrio en la lucha de estas resistencias que sigue siendo el barrio Policarpa, de este rincón, esta trinchera de lucha revolucionaria que sigue expandiéndose a nivel del país y que así sigue y seguirá siendo ejemplo para futuras generaciones porque aquí se vienen a nutrir universidades, a hacer sus tesis. Vienen mucha gente de otros países a conocer esta historia, a conocer estas luchas que se dieron y que se han venido manteniendo dentro del barrio Policarpa, pero dentro de la Central Nacional Pro Vivienda que todavía ejerce mucha presencia y mucha lucha a nivel del territorio nacional. Nosotros estábamos recién llegados al barrio cuando se inició el resto de la toma del barrio. En ese momento habían sacado, hacía una temporada que habían sacado de una toma que se había hecho hacia el lado del country sur, hacia el lado de las lomas, otro proceso de toma de tierra, pero allá fue bastante golpeado y lo sacaron
muy mal golpeada a la gente, destrozada todas sus cosas, y el barrio Policarpa en su parte solidaria los recibe aquí en este territorio, en cada uno de estos ranchitos, de estas casitas hechas en madera, en guadua, en tela asfáltica que se conoce como el paroy, y aquí se albergaron y de aquí empezaron a construirse otras casitas dentro de esas casitas hechas también en el mismo material, en palos y en paroy. Y cuando se dio la orientación, porque se hizo algunos estudios previendo de que cuál sería el día más clave, que no hubiese tanta represión para poder tomar el resto de la tierra que faltaba del territorio de lo que hoy en día es el Policarpa. Entonces se habló de que el día efectivo era el día Viernes Santo, por sus tradiciones religiosas, por sus condiciones de que era un día que se respetaba de mil maneras, un día donde no se decía una grosería, era un día donde se dejaban de hacer una cantidad de cosas por el respeto a que podían ser cosas, tenían mal vistas por Dios en ese momento. Entonces no se trataba de hacer muchas cosas que alteraran ese orden religioso. Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Sánchez, yo soy habitante del barrio Policarpa Salabarrieta. Yo soy nacido y criado en este territorio. Estamos aquí en el Parque del Pueblo José Martí. Hace muchos años, 64, 65 años, esto era un potrero. También lo utilizamos como cancha de fútbol. Aquí en este momento donde estamos situados, también funcionó el IDEMA. Era una cooperativa muy sociable, donde los precios eran muy justos. Pero permítame comentarles en mi niñez dos etapas, una en lo personal y otro en lo colectivo, como nosotros desde niños y adolescentes logramos sacar a flote en una alta relevancia lo del barrio Policarpa Salabarrieta. Como ustedes bien lo saben, el barrio Policarpa Salabarrieta fue toma de tierra de los años 60. Más exactamente empezamos con Rosa Buenaventura el 29 de junio de 1961. Y el 3 de septiembre y 5 de septiembre del mismo año 61, con la Mona Isabel, José Medina, el Loquito Efraín, mi padre, y María Nieves Quito, mi madre. Bueno, ellos fueron los pioneros. Pero después viene el Viernes Santo Sangriento, 8 de abril de 1966, donde hubo, como les comenté anteriormente, una confrontación muy fuerte, donde hubieron muertos, heridos, detenidos, algunos desaparecidos, pero vencimos y fue hermoso, como también les comentaba. Pero eso trajo unas secuencias, ¿como cuáles? Por ejemplo, en nuestro caso, mi papá fue golpeado, le dieron un bolillazo, le reventaron el oído. Mi papá viene de la zona Boyacá, gran dirigente sindical, de Cuellar Serrano Gómez, aquí se conoce con compañeros de la Central Nacional Provivienda, donde le invitan a la toma de este territorio del barrio Policarpa Salabarrieta. Él en esa confrontación del Viernes Santo Sangriento, 8 de abril del 66, pierde mucha sangre. Esa consecuencia trae que él queda en un estado de demencia aguda. Llevó a la separación de nuestro hogar, porque cuando él, como decimos popularmente, entraba en ese estado de demencia, golpeaba a mi mamá, golpeaba a mis hermanos mayores. Finalmente ellos tienen que salir de la casa, huyen, y me quedo con mi papá. Tenía yo 8 años cuando me quedo con él. Vivíamos ahí en nuestro rancho, era uno de los lotes más grandes del Policarpa, pero la situación para mi papá y para mí fue bastante difícil. Por ejemplo, mi papá, en medio de su estado de demencia, en medio de su locura, le gustaba ir a gritar a la Plaza de Bolívar. Gritaban, echaba sus discursos reclamando sus derechos. Siempre decía que el Estado lo había robado, y de hecho sí, porque en ninguna empresa donde trabajó lo liquidaron, le dieron prestaciones. Siempre lo perseguían por sindicalista, y esa era su reclamación. Y cuando le dieron ese bolillazo, pues peor la situación, porque así como dicen los chinos, se le corrió totalmente el champú. ¿Qué pasó entonces? Yo era uno de los pioneros de la primera escuela organizada que tuvimos después de la Ola Roja que les comenté hace días atrás. Habían 5 salones, yo estaba en segundo de primaria. La escuelita quedaba donde queda hoy el colegio Jaime Pardo Leal. El patio de recreo era la misma zona comunal porque era un corredor comunitario ahí. Y el salón donde yo estaba era pegado a la casa de Gilberto Ayala. Un día cualquiera me fui yo a estudiar, no había para desayunar,
me fui así a estudiar. Mi papá estaba gritando en la Plaza de Bolívar, pero al llegar de la Plaza de Bolívar tal vez se acordó de que yo existía y cogió y me llevó un desayuno. Nosotros éramos muy pobres, no era pobreza, era miseria. Cocinábamos en estufa de carbón. Nosotros venimos de la región de Boyacá. Y el salón donde yo estaba miraba hacia el patio. Y un compañero mío que se llama Elías Martínez, que le decíamos el gordo, llegó y dijo: profesora, profesora, el papá de Rafael está ahí en la ventana. Cuando él dijo eso, yo lo volteo a mirar y mi papá tenía una compostura, ninguno de nosotros salió como él. Medía como 1,85, 1,90 y unos marazos, era muy grande, gigante. Usaba un casco. Yo sentí miedo, nervios, temor, timidez, vergüenza, porque mis amigos me criticaban mucho, me hacían bullying, como dicen los muchachos. Me decía el hijo de Mario Upegui, Gilberto Upegui: tranquilo, loco, a usted no le volvamos a decir loco, oye, loco, y era todos los días ese tema y todos los días era una pelea. Cuando dijeron eso, que mi papá estaba en la ventana, yo quería que la tierra me tragara. Una vergüenza muy enorme sentía yo. La profesora dijo: ¿él es su papá? Le dije: sí, señora. Dijo: vaya, atiéndalo. Cuando yo salí, mi papá estaba con una olleta bien tiznada, bien negra, y un pocillo más golpeado que un berraco de loza. Pues él, en su medio de su locura, pues se acordó que tenía un hijo y que ese hijo se había ido sin desayunar a la escuela, y me llevaba aguapanelita y me llevaba un calado ruñido por los ratones. Era nuestra miseria, era nuestra pobreza. Y yo cometí el grave error de decirle a mi papá: yo no quiero nada, váyase. ¿Quién le dijo que viniera? No, yo no quiero nada, váyase. Pues fue un error, porque él cogió enseguida esa olleta y ¡pum!, me mandó al suelo. Que quitó su correa y empezó a golpearme fuertemente. Los niños empezaron a gritar: profesora, profesora, el papá de Rafael lo va a matar. Ella sale en mi defensa, pero también la cogió fuerte. El grito hizo que los otros salones, las otras profesoras, los otros niños salieran, y todos salieron. Y las profesoras intentaron detener esa juguetera que mi papá me estaba dando, y fue imposible. Pero llamaron a la junta que queda ahí mismo en la escuelita, y la junta llama a los vigilantes del barrio, llegan, someten a mi papá, lo amarran a un poste y también le dieron su juguetera y lo mojaron. Yo, al ver a mi papá así amarrado, indefenso, entonces corrí y dije: no le peguen más, que él es mi papá. No le peguen más a mi papá. Eso fue impactante, muy importante. Eso son consecuencias de la toma de tierra. Al igual que mi caso, fueron otros casos donde muchas familias quedaron, pues, económica, social, psicológicamente vueltas nada. Pero en medio de todo eso viene la reestructuración y la fortaleza, donde, como dije antes, le agradecería a Dios toda la vida y a la organización del Partido Comunista y de la Central Nacional Provivienda, que me albergaron en mi niñez y se acogieron después de esa situación de mí. Pues, ¿qué pasó? Las profesoras se dieron cuenta que había un niño que vivía con una persona demente, que ese niño no tenía qué comer, que ese niño no tenía cómo vestirse, mas sin embargo ese niño asistía a la escuela, mas sin embargo ese niño empezaba a tener una formación, y ese niño era muy aplicado en su estudio. Pues daban una mogolla y una leche, Secretaría de Educación. Pues yo me volví un niño especial, porque para mí eran 5 mogollas y 5 leches después de esa juguetera. Las profesoras me traían ropa nueva, y hay veces usada en buen estado, de sus hijos. Los cuadernos, las cartillas que daba el Estado, más la ayuda de las profesoras, me hicieron darme ese ánimo de seguir adelante. Y salí como uno de los mejores alumnos de quinto de primaria de la escuelita Policarpa Salabarrieta. Con ese liderazgo, como repito, y esa formación que nos dio la organización de esta toma de tierra en respaldo del Partido Comunista y de la Central Nacional Provivienda.